Hola gente, aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte final de ¿qué hubiera pasado si Naruto era frío sin emociones, manipulador y se hiciera un titiritero? Espero que les haya gustado, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 18. Final. El resto de su viaje de regreso a Konoha transcurrió en un breve silencio. De vez en cuando, Hanabi hacía como si fuera a hablar, solo para descubrir que las palabras morían en su lengua mientras miraba la espalda de Naruto. Ni siquiera la había mirado desde el encuentro con Hisashi, simplemente avanzaba a grandes zancadas al mismo ritmo medido. Ni siquiera podía perderse en el dulce tedio de correr entre los árboles. Parece que él quería negarle incluso eso, permitiéndole pensar en sus propios pensamientos miserables durante todo el viaje. Se asó y hirvió a fuego lento dentro de ella durante todo el camino de regreso, finalmente alcanzando un punto crítico cuando estuvieron a la vista de la puerta. Ella apresuró su paso, alcanzándolo, solo para girar sobre él, mirando hacia arriba y obligándose a mirarlo a los ojos. Solo dilo ya, sé que quieres. Ella podría haber preferido un poco de ira o decepción. En cambio, solo la miró con frialdad. ¿Qué quieres que diga? ¿Que me desobedeciste? ¿Que no confiaste en mí? ¿Que te pusiste en peligro a pesar de mis afirmaciones de que tenía las cosas bajo control? Cada acusación dolía mucho más que los cientos de veces que habían circulado por su mente. Solo quería ayudar, hacer algo, murmuró, comenzando a perder el coraje, pero aún obligándose a mirar esos fríos ojos azules. Hanabi, la única forma en que podrías haber ayudado allí era quedarte atrás y dejarme trabajar. Y es por eso que no pude. Ella respondió, levantando los brazos con enojo. Más tarde, se sentiría mortificada por permitir que tanta emoción se filtrara tan cerca de las puertas, donde podrían ser escuchadas y esto podría volver a su padre. Ahora mismo, sin embargo, a ella no podría importarle menos. Porque era solo trabajo para ti. Ese era mi tío, mi familia. Y podría haberte matado. Naruto disparó de vuelta, deteniéndola en seco con el borde ligeramente acalorado de su propia voz. ¿Es eso lo que hubieras querido? ¿Que te mataran por algún sentimentalismo fuera de lugar? Habrías desperdiciado todo el esfuerzo que derramé en ti, porque no podías reconocer lo superado que estabas allí. Hanabi retrocedió físicamente ante eso. ¿Eso es todo lo que soy para ti? ¿Algún proyecto en el que has invertido un poco de esfuerzo? Su cabeza bajó ligeramente, arrugando la frente. Tú, no has cambiado en absoluto, ¿verdad? Cuando dijiste que vendrías a disfrutar de la máscara, pensé que estabas bromeando. Pero, ni siquiera lo entiendes, ¿verdad? Tratando de hacer el bien ahora, pero ni siquiera entiendes lo que es el bien. Estás cambiando de tema, gruñó Naruto, entrecerrando los ojos. Se trata de tu falta de confianza en mí. Hanabi, ya hemos tenido nuestra conversación sobre la sobreprotección, así que cuando te digo que debes quedarte atrás, es porque realmente creo que es demasiado peligroso. No lo hagas. ¿Entiendes eso? Sí, susurró en voz baja, mirándolo extrañamente. Realmente lo hago. Porque ahora veo que no te importa en absoluto, solo estás motivado por los números y la culpa. Solo soy un activo que encuentras más valioso que la mayoría debido a la cantidad de trabajo que has tenido que hacer. Interpuso. ¿Te importa enseñarme? ¿Soy solo una especie de experimento? Antes de que él pudiera responder, ella dio media vuelta y salió corriendo hacia el pueblo, haciéndolo apretar los dientes con irritación. Se obligó a tomarse un momento para calmarse, pasándose una mano por el cabello y mirando al cielo. Le tomó tanto darse cuenta de cómo sus palabras pudieron haber sonado en el calor del momento, y suspiró. No podía dejar que las cosas quedaran así, e hizo ademán de ir tras ella, solo para chocar contra algo, y rebotar de inmediato. Tú, gruñó la mujer, y Naruto de repente se encontró agarrado por la parte delantera de su chaleco antibalas y se levantó con una facilidad casi desdeñosa. Nunca antes había conocido a Senju Tsunade, pero tenía que admitir que las descripciones que había escuchado eran acertadas. Pelo rubio recogido en dos colas de caballo, una chaqueta verde con el irónico kanji de apostar en la espalda, un pequeño diamante azul en la frente y, por supuesto, su enorme, Tsunade cinchó al rubio más alto antes de golpearlo bruscamente contra el camino polvoriento, creando un cráter en el suelo. Sin embargo, cuando el polvo se disipó, todo lo que yacía en la depresión eran los restos de madera destrozados de una marioneta humanoide, lo que provocó que Tsunade parpadeara confundida. Desde atrás, su compañera se movía ansiosamente de un pie a otro, mirando entre su mentora y la destrucción que ya había causado. Lady Tsunade. No puedes atacar al shinobi de Konoha así.
Estoy de acuerdo, murmuró Naruto mientras caminaba de regreso a la carretera desde un lado, quitándose el polvo de la chaqueta. Dejando de lado las introducciones algo extrañas, ¿hay algo en lo que pueda ayudarte con Senju Tsunade? Él le echó un vistazo, pero lejos de la mayoría de las miradas que se demoraron en la legendaria princesa Sluga, la suya fue puramente analítica. Creo que habría recordado haber caído en tus malos deseos, y por mucho que me encantaría llegar al fondo de esto, realmente tengo algo más que necesito hacer ahora mismo. Los labios de la rubia mayor se torcieron en un gruñido cuando dio un paso adelante. Como el infierno, simplemente te estás alejando después de lo que hiciste. Naruto la complació, sabiendo por algunos informes cuánto daño podía hacer esta mujer cuando estaba indignada, o borracha. En este momento, se veía más que un poco de ambos. ¿Y qué dice exactamente? Podría haber cualquier cantidad de respuestas a eso, algunas de ellas incluso legítimas. Solo se quedó porque realmente no podía pensar en una razón por la cual Senju Tsunade de todas las personas podría estar enojada con él. Las celdas de mi abuelo. Ella gruñó, entrecerrando los ojos. ¿O pensaste que el hospital no me diría que alguien había venido pidiendo un análisis del tejido de Senju sangriento a Shirama? Ah, bueno, eso ciertamente explicaba algunas de las extrañas propiedades de lo que él había llamado clones de Zetsu. Estaba un poco molesto porque el hospital había pasado por encima de su cabeza. Ponerse en contacto con el pariente biológico más cercano era un procedimiento estándar cuando sucedían estas cosas, inquietantemente común en el mundo shinobi gracias al robo de sangre, pero pensó que tenía suficiente influencia dentro del hospital para al menos ser advertido. Se llevó una mano a la sien, sintiendo que le iba a doler la cabeza, pero sabía que no había forma de evitarlo. Al menos por una vez podía decir legítimamente que no había hecho nada malo, mayormente. Bien, entonces, vamos a arreglar esto, murmuró, pellizcándose el puente de la nariz. Eso al menos pareció quitarle el viento a las velas a Tsunade. No esperaba una respuesta tan indiferente cuando recibió la carta que decía que una muestra del ADN de su abuelo había aparecido en los laboratorios del hospital. Le había traído recuerdos demasiado familiares de noticias similares que le informaban sobre la traición de Orochimaru y todas las cosas enfermizas y retorcidas que había hecho. Robar tumbas era lo de menos, y no pudo evitar comparar los dos. Encontrar al rubio frente a ella no preocupado en lo más mínimo por la revelación fue, en realidad, un poco decepcionante. Había estado ansiosa por pelear, tanto que en realidad había regresado a Konoha. Eso no hizo que fuera menos doloroso cuando se encontró nuevamente bajo la amable sonrisa de su sensei, de pie frente a su escritorio como si las últimas décadas no hubieran sucedido y ella fuera solo una niña otra vez, esperando ser amonestado por otro. Período de daños a la propiedad. Tsunade, saludó Hiruzen, sonriendo ampliamente como si fuera una agradable sorpresa que ella le había dado al prácticamente arrojar a Naruto a través de la puerta de su oficina. Bueno, probablemente Naruto. El niño ya había evadido su agarre 2 veces con esos malditos títeres. Ella resopló ante el acto, como si... El Sandaime probablemente supo que ella estaba aquí horas antes de que apareciera a la vista de las murallas del pueblo. ¿A qué me debo el placer inesperado? Su ojo se contrajo. Aparentemente, ha habido algún tipo de malentendido que necesita aclararse. Y me gustaría terminar con eso lo antes posible para poder volver a mi vida. Le lanzó una mirada fulminante a Naruto cuando el rubio más joven se burló. ¿Tienes algo que agregar, enano? Él levantó una ceja escéptico hacia ella. En primer lugar, él medía 5 pies y 8, y tenía lo que parecían ser unas buenas 4 pulgadas sobre ella. En segundo lugar, ¿qué? ¿Tu vida glamorosa de beber y apostar desperdició cualquier respeto que lograste ganar en tu carrera? Se volvió hacia el Hokage, ya irritado por tener que lidiar con esta farsa. Estoy de acuerdo, sin embargo, ¿podemos continuar con esto? No he hecho nada malo y tengo algo con lo que realmente necesito lidiar. Tsunade sonrió, no era una expresión agradable. ¿Qué? ¿Tu pequeño estudiante te abandonó en un arranque? Naruto simplemente se giró hacia ella sin pestañear, torciendo los labios. La vista golpeó un poco cerca de casa, ¿verdad? ¿O se te pasó por alto el hecho de que esta es la primera vez que regresas al pueblo que abandonaste hace 2 décadas? Tsunade se giró completamente hacia el rubio más joven, poniéndose en pie. ¿Tienes algo que decir sobre la forma en que elijo vivir mi vida? Naruto la enfrentó con la misma desfachatez, con los ojos entrecerrados. ¿Llamas vivir a esa neblina de borracho en la que tropiezas?
Los nudillos de Tsunade crujieron peligrosamente, justo cuando Naruto flexionó su mano buena, ninguno de los dos se negó a estremecerse ante la mirada del otro. La presión en la habitación era sofocante cuando Sleuth Sannin ejerció parte de su impresionante aura, su chakra presionando a los ocupantes como un peso físico. Fue solo cuando Naruto comenzó a combinarlo con un hilo del poder del zorro que Hiruzen golpeó el escritorio con el puño. «Detengan esto, ustedes dos». Su voz dura y autoritaria atravesó la tensión como un cuchillo, haciendo que ambos shinobi se estremecieran involuntariamente. Tengo suficientes genin viniendo a esta oficina todos los días sin que dos de mis ninjas más fuertes actúen como niños. Su mirada vagó entre los dos. Tsunade, entiendo tus razones por las que eliges vivir mejor que la mayoría, pero en mi oficina espero que actúes con una pizca de madurez de la que sé que eres capaz. Su mirada parpadeó hacia el titiritero. ¿Y Naruto, qué es lo que te ha pasado? El rubio se obligó a respirar hondo antes de asentir, avergonzado. Lo siento, ha sido un día largo. El labio de Tsunade se torció, como si quisiera hacer un comentario, pero una sola mirada de su antiguo sensei fue suficiente para detenerlo en seco. Con la presión sofocante en la habitación levantada, para alivio de Shizune, Hiruzen asintió, extendiendo sus manos diplomáticamente antes de ignorar las preocupaciones del Anbu que había saltado a su lado a la defensiva. Dejando de lado tu disputa inmadura, creo que podemos empezar a llegar al corazón de este asunto. La habitación entera pareció congelarse cuando Hiruzen se sacudió en su lugar, mirando fijamente la espada que emergía de su pecho. El Anbu que lo condujo allí lo sacó con un chapoteo enfermizo a tiempo para bloquear un corte de uno de sus camaradas. Sin embargo, no fue lo suficientemente rápido para evitar las cuerdas de chakra que se engancharon a su cuerpo, congelándolo en su lugar. Naruto había hecho eso más por reflejo que por cualquier otra cosa, habiendo estado mirando al Hokage en estado de shock. Los otros guardias Anbu en la habitación que derribaron a su camarada traidor finalmente lo sacaron a rastras y él corrió hacia adelante, atrapando al Hokage mientras caía de lado, convulsionando. Una revisión rápida de la herida reveló lo que sospechaba: veneno. Uno fuerte también por el aspecto de las cosas. Alguien como el Sandaime, incluso tan viejo como él, no reaccionaría tan mal a la mayoría de los brebajes que Naruto podría haber inventado. Médico. Llamó frenéticamente, sabiendo que una lesión tan letal estaba mucho más allá de sus escasas habilidades médicas. Quería patearse a sí mismo cuando se dio cuenta de con quién estaba compartiendo una habitación. Sin embargo, cuando se giró para mirar a Tsunade, encontró a la mujer completamente congelada. Estaba mirando sus manos, ligeramente salpicadas con la sangre del Hokage, y actualmente estaba temblando e hiperventilando. Bueno, joder, el médico más grande del mundo, y muy posiblemente la única esperanza del Sandaime aquí, aparentemente era hemofóbico. Shizune corrió a su lado en su lugar, con las manos envueltas en chakra verde mientras trabajaba para estabilizar al Hokage, que parecía estar ya en estado de shock. Sin embargo, estaba claro que la joven estaba completamente abrumada, a pesar de sus movimientos tranquilos y profesionales. Sin embargo, le dio tiempo al Sandaime, tiempo suficiente para que Naruto se pusiera de pie, cruzara la distancia y golpeara sólidamente a Tsunade en la cara. Se sintió como golpear una pared de acero, y si no hubiera usado su prótesis, Naruto podría haberse dislocado la muñeca. Aún así, logró golpear a la mujer en su trasero, finalmente sacándola de cualquier estado de shock en el que había caído. Su primera reacción fue de sorpresa al ser golpeada, un sentimiento compartido por varios guardias en la habitación, antes de transformarse en ira. No tuvo muchas oportunidades de desahogarse antes de que el joven rubio estuviera frente a ella, con los ojos duros. Pon tu trasero en marcha, mujer. Tu sensei se está muriendo allí. Afortunadamente, ese simple hecho pareció anular todo lo demás, y Tsunade rápidamente se arrastró hacia el lado de Hiruzen, prácticamente empujando a Shizune fuera del camino. Solo estuvo trabajando con el hombre durante unos segundos antes de gruñir de frustración. No reconozco este veneno. Está contrarrestando mis esfuerzos por curarlo. Sus ojos se abrieron un poco cuando Naruto se dejó caer junto a ella, sacó un equipo de campo portátil de uno de sus muchos pergaminos y tomó rápidamente un hisopo del interior de la herida del Sandaime. Líneas negras feas habían comenzado a arrastrarse hacia afuera a través de su piel, solo mantenidas a raya por la mano experta de Tsunade. Naruto trabajó tan rápido como pudo a su lado, analizando el veneno contra reactivo tras reactivo, con el ceño cada vez más fruncido. Tsunade tenía razón. Tampoco reconoció este veneno. Era diferente a todo lo que había visto antes.
Demonios, era diferente a la mayoría de las cosas en las que estaba trabajando. La complejidad por sí sola era tremenda y, lo que era más apremiante, estaba interfiriendo con sus habilidades para reducir el vector. Frustrado, y notando la rápida desaparición del ocaje, arrojó la precaución al viento y trabajó en una corazonada. Agregó una gota de su propia sangre al kit de prueba y en el momento en que el líquido se volvió de un blanco perlado, sacó una jeringa y la hundió en el pecho del ocaje. ¿Qué demonios acabas de hacer? Tsunade gritó, usando su palma mística para tratar de averiguar qué le acababan de inyectar al ocaje. Inmunosupresor, murmuró el rubio, moviéndose alrededor del ocaje boca abajo para comprobar su pulso. ¿Estás tratando de matarlo más rápido? Tsunade gruñó. Habría estirado la mano para agarrar al adolescente si no estuviera metida hasta el fondo del dedo del líder de la aldea, tratando de reconectar el tejido que se resistía activamente a sus técnicas de curación. El veneno es de origen animal, parcialmente sintético, especialmente diseñado, explicó, contando en su cabeza mientras seguía el pulso del hombre. No es el problema, es solo el vector de algún tipo de enzima codificada en su ADN. Su teoría fue respaldada por la falta total de reacción con su propia sangre, y se confirmó cuando un momento después el ocaje se detuvo visiblemente, la respiración y el ritmo cardíaco volvieron a algo parecido a la normalidad. Estaba corrompiendo sus glóbulos blancos, alterándolos para atacar su propio tejido, matándolo de adentro hacia afuera. Tendría que probarlo más para averiguar cómo. Tsunade no sabía qué decir a eso, pero la herida había dejado de resistir sus intentos de curarla, así que lo tomó como una pequeña misericordia. Eso no es lo mismo que una cura, señaló después de tener la oportunidad de pensar en lo que había dicho, todavía trabajando furiosamente para cerrar la herida de la puñalada. Eso evita que el veneno haga daño, pero deja a un anciano sin su sistema inmunológico. Pero nos da tiempo, respondió Naruto. Era una espada de doble filo. Salvó al ocaje de inmediato, lo que permitió tratar la herida más apremiante, ocaje o no, aún sangraría por haber sido apuñalado en el pecho, pero lo dejó en un riesgo extremo de infección o enfermedad mientras trabajaban en una solución más permanente. Mientras tanto, con el ceño fruncido, Naruto saltó el escritorio del ocaje para mirar al Anbu inmovilizado en el suelo. ¿Por qué hiciste esto? Reconoció a este hombre. Había sido uno de los guardias del ocaje durante años, un elemento casi tan permanente en esta oficina como las pinturas del antiguo ocaje o la pipa de Sandaime. Le habían quitado la máscara, revelando un rostro bastante modesto con cabello castaño claro y una ligera cicatriz debajo de su ojo izquierdo, actualmente mirando al rubio desafiante. Bien, gruñó Naruto, flexionando su mano amenazadoramente. No digas, creo que preferiría quitártelo en cualquier, se detuvo, concentrándose en lo que parecía ser una pequeña ramita que emergía del hombro del hombre. Con los ojos muy abiertos al darse cuenta, su mano salió disparada una vez más, enganchando las cuerdas de chakra al asesino. Ante los ojos de todos en la habitación, se retorció y se retorció en su lugar, la piel se volvió blanca como la tiza, mientras sus rasgos distintivos se desvanecían en un humanoide blanco suave y sin forma. Zetsu, gruñó Naruto, solo para que sus ojos se abrieran aún más ante la implicación. Su prótesis salió disparada, casi 100 hilos de chakra resplandecientes salieron en espiral del brazo y se extendieron por toda la habitación hasta que se asemejaron a una extraña telaraña brillante. Tsunade, Shizune y dos de la guardia Anbu simplemente miraron alrededor confundidos, preguntándose qué estaba haciendo el rubio. El último guardia, sin embargo, comenzó a temblar y retorcerse, la piel ya palidecía. Antes de que pudiera hacer algo, Naruto ya se había girado, agarró un kunai y lo arrojó. Inmovilizado por los hilos de chakra, el otro clon de Zetsu no pudo hacer nada cuando se estrelló contra su cabeza, matándolo instantáneamente. Las cuerdas de chakra se retrajeron y Naruto dejó escapar un audible suspiro de alivio, mirando entre los dos impostores con irritación. La última vez que se había topado con estas cosas, estaban disfrazadas de samuráis. Pensó que podían hacerse parecer humanos. No se dio cuenta de que podían imitar a las personas, hasta la firma de chakra por el aspecto de las cosas. Está bien, gruñó Tsunade mientras miraba entre las dos criaturas. ¿Qué diablos son esas cosas? Larga historia, murmuró Naruto mientras regresaba al lado del Sandaime, ahora mirando significativamente más lejos de la puerta de la muerte. Y lejos de nuestra mayor preocupación, ¿no crees? Naruto se había apoderado del laboratorio del hospital, habiendo tenido poco tiempo para ir a casa y usar el suyo propio, aunque envió un clon para recolectar algunos de sus equipos más delicados y especializados.
El Hokage estaba siendo atendido en una habitación privada que los ninjas médicos habían descontaminado lo mejor que podían. Tal como estaba ahora, incluso una pequeña infección podía ser letal, pero al menos no más que si se hubiera permitido que su cuerpo se atacara a sí mismo. El veneno frente a él continuaba irritando. De hecho, era más una enfermedad armada que un veneno, y solo las hazañas ocasionales de Naruto en investigaciones similares le dieron algún tipo de referencia para trabajar. Dicho esto, nunca había pasado por ninguno de ellos. Eran demasiado intrincados y complejos cuando un veneno más simple era suficiente la mayoría de las veces. Ahora estaba empezando a ver los beneficios. Los agentes biológicos como este eran notoriamente difíciles de combatir, especialmente porque cualquier enzima que se usara no se parecía a nada que hubiera visto antes. Parecía estar extrayendo energía del cuerpo huésped para replicarse y propagarse mucho más rápido de lo que debería haber sido natural. Si una enfermedad pudiera usar chakra, se vería así. ¿Y no era ese un pensamiento aterrador? Afortunadamente, el veneno requería contacto intravenoso directo para funcionar, y parecía haber sido diseñado específicamente para funcionar solo en el ADN del Hokage. No hay posibilidad de propagación, pero mucho más difícil de curar. Cualquier intento de hacerlo de la manera tradicional sería más probable que destruyera irrevocablemente el sistema inmunológico del anciano para siempre, si el tratamiento no solo destruyera sus células. Eso fue solo una sentencia de muerte con otro nombre. En cualquier otra circunstancia le hubiera encantado estudiar este veneno en su tiempo libre. Definitivamente quería replicarlo si podía. Desafortunadamente, estaba en una especie de reloj en ese sentido. «Hola chico», saludó Jiraiya, apoyándose contra la puerta como si hubiera estado allí por un tiempo. Naruto sabía que no, solo le gustaba ser dramático. «Te dije que dejaras de llamarme así. Docenas de veces de hecho». El hombre mayor se acercó, examinando el trabajo del rubio sin comprender nada. La medicina y los venenos nunca habían sido lo suyo. Demasiado exigente y delicado. Sus movimientos no tenían nada de la habitual bulla sobre ellos. De hecho, parecía francamente reservado. Apenas sorprendente, dadas las circunstancias. ¿Cómo va? Naruto hizo una pausa en su trabajo, sus dedos artificiales tamborilearon contra el costado del microscopio. En una palabra, mal. Esta enzima que usa Orochimaru es increíble, diferente a todo lo que he visto. ¿Cómo sabes que fue Orochimaru?, preguntó Jiraiya sin mucha convicción. Incluso sin el hecho de que pocas personas podrían haber inventado un veneno tan intrincado y repugnante, y el hecho de que él fue la última persona con la que se vio a Zetsu, y que tenía el mayor motivo para matar al Sandaime, no hizo falta una conjetura educada para decir quién estaba detrás de esto. Naruto ni siquiera lo dignificó con una respuesta, sino que solo lo miró fijamente hasta que el hombre suspiró. Siempre pensé que si alguna vez intentaba algo como esto, al menos sería en persona. Supongo que después del fiasco con los exámenes de Chunin, se decidió por algo más indirecto. Su mano se cerró en un puño mientras hablaba. Estuve allí para ayudar a Sensei en ese entonces, pero no esta vez. Naruto volvió a su trabajo. Necesitaba ver cómo respondía la enzima a varios estímulos, para ver si podía neutralizarse de manera segura. Difícilmente puedes andar protegiendo al Hokage todo el tiempo. Para eso está su guardia. Aunque, considerando que alguien haciéndose pasar por su guardaespaldas hizo esto, ese era un punto algo discutible. Jiraiya gruñó, pero no lo refutó. Entonces, ¿qué hace que este sea un veneno tan complicado? Nunca había visto a Tsunade Hime tan atrapada antes. La mujer estaba conduciendo sus propios experimentos mientras hablaban. Tanto ella como Naruto habían acordado que abordar esto desde dos perspectivas diferentes, médica y química, era más probable que obtuviera resultados. Personalmente, pensó que los dos no podían soportar estar en la misma habitación. La hostilidad, después de que él la había criticado por completo solo para dejar claro un punto, era palpable. Como dije, es esta enzima. Es anormalmente resistente y parece extraer energía externa para sostenerse y replicarse. Puso una pequeña muestra en un bastoncillo de algodón y se lo mostró al hombre. Mirar. Se acercó a una pequeña maceta más abajo en el mostrador y limpió el licor púrpura oscuro en una de las hojas. Por un momento no pasó nada, hasta que las partes de la planta en contacto con el veneno comenzaron a amarillar y la manchita de color púrpura se extendió rápidamente. ¿Alguna vez has visto algo así antes? Se sorprendió al encontrar a Jiraiya mirando fijamente la planta, con el ceño fruncido. De hecho, sí.
Me recuerda cuando trato de usar el modo sabio en un área con energía natural limitada. ¿Modo sabio? Eso es lo que usaste cuando mataste a Nagato, ¿verdad? Jiraiya se estremeció minuciosamente ante el recordatorio, pero asintió de todos modos. Alguien ha hecho su tarea. ¿Qué puedo decir? Cuando algo me intriga, me entero. También había sido una perra. Solo hubo unas pocas referencias dispersas a la manipulación de la energía natural, y principalmente en relatos del Shodai Hokage. Entonces, ¿estás diciendo que esta enzima de alguna manera está atrayendo energía natural para trabajar? Jiraiya no respondió, observó la planta que se marchitaba lentamente y se quedó increíblemente quieto. Lentamente, los tatuajes rojos debajo de sus ojos se alargaron y su nariz pareció abultarse. Un momento después, los cambios se desvanecieron y él asintió con el ceño fruncido. Definitivamente energía natural, pero desenfocada, mal moldeada. ¿Hay algo que puedas hacer con eso? Preguntó Naruto, solo para que el hombre mayor negara con la cabeza. ¿Y tú? ¿Saber esto cambia algo? Naruto se volvió hacia la planta moribunda, observándola cuidadosamente. No estaba seguro, no lo suficientemente familiarizado con el funcionamiento del Senjutsu o la energía natural más allá de las lecturas superficiales. Tal vez. No lo sé. Necesitaría una muestra inactiva de la enzima para comparar. Con eso, pudo determinar si había desencadenantes químicos para comenzar el proceso de extraer energía natural y generar un antígeno apropiado. Sin su capacidad de propagarse tan rápidamente, podrían eliminar el veneno del sistema del Hokage sin comprometer su sistema inmunológico restante. Entonces sería cuestión de dejar que el hombre se recuperara. Desafortunadamente, no puedo imaginar dónde encontraríamos algo como, se sobresaltó cuando Jiraiya de repente golpeó su puño en la palma de su mano, sonriendo ampliamente. Ahora recuerdo por qué todo esto de las enzimas me resultaba tan familiar. Tal vez pueda ayudarte. Volvió a mirar a Naruto, solo para que su repentino cambio de humor se desvaneciera con la misma brusquedad. Me desvío un poco. Esto no es de lo que vine a hablar contigo. Naruto estaba desconcertado por la repentina seriedad del hombre generalmente irreverente. Parece que Orochimaru tenía en mente algo más que matar al anciano. El barrido de la aldea reveló que varios niños del clan habían desaparecido, todos ellos usuarios de la línea de sangre. Naruto casi sabía lo que iba a decir antes de que lo hiciera, simplemente no quería que fuera verdad. Lo siento, Naruto. Hanabi se fue. El chasquido del mostrador rompiéndose bajo la mano protésica de Naruto resonó en el agudo silencio que siguió. Anko se removió inquieta en la cama del hospital. Odiaba los hospitales. Todos los instrumentos, equipos y la esterilidad clínica del lugar le recordaron las bases de Orochimaru. Ni siquiera sabía por qué estaba aquí, solo que tenía algo que ver con el ataque al Hokage. Pocas posibilidades de mantener ese secreto. Todo el pueblo ya sabía que el anciano estaba en estado crítico. La gente solo podía especular sobre quién lo hizo, pero Anko lo sabía. En lo profundo de sus entrañas, sabía que esto solo podía ser obra de su antiguo maestro. La puerta se abrió y se sorprendió al ver una inesperada mata de cabello rubio. Naruto entró con los ojos entrecerrados y una expresión tensa, como si se estuviera conteniendo visiblemente de cualquier tipo de emoción. Fue extraño, ella solo tenía una interacción ocasional con él y sabía que tenía un excelente control emocional. Debe haber sido algo grande para ponerlo tan nervioso. Quítate el abrigo, ordenó, con la voz tan cortante como su rostro sugeriría. Muy grande entonces. Escucha, niña, comenzó con una sonrisa, conozco los rumores sobre mí, pero te decepcionará mucho si crees que soy tan fácil sin un poco de vino y cena, ¿eh? No tanto como un parpadeo de sus labios. Multitud dura. Fuera, repitió, esta vez con una presión subyacente en su voz que pareció espesar el aire. Anko obedeció, chasqueando los dientes mientras se quedaba con su camisa de malla. No consiguió tanto como un rubor del niño. ¿Con qué estaba trabajando aquí? ¿Un robot? Él se movió alrededor de ella, concentrándose en su cuello. En el momento en que se dio cuenta de lo que estaba pasando, se giró bruscamente, una mano cubriendo el sello de maldición. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo se ve? Él disparó de vuelta. Estoy examinando tu sello, porque Jiraiya me dijo que cuando lo examinó hace años, encontró un componente biológico que no podía explicar. Estoy aquí para ver si coincide con el vector enzimático que actualmente está transformando al Hokage. Cuerpo en un campo de batalla. Si lo hace, entonces podría haber una posibilidad de que pueda encontrar una manera de combatirlo.
Entonces, baje la mano, deje de hablar y déjeme trabajar. Su mandíbula se cerró de golpe por su respuesta preparada y después de un momento de vacilación, bajó la mano. Ella se quedó sentada en silencio mientras él examinaba al pequeño Mitsutomoe, al menos hasta que sintió un fuerte pinchazo. ¡Ay, qué diablos fue eso! Me deshice del sello inhibidor. Se interponía en el camino. Los ojos de Anko se abrieron un poco. Cada vez que su sello había sido examinado, ninguno de ellos había tocado siquiera el Evil Sealin Shiki de Jiraiya, y este niño acababa de quitarlo todo junto. Un momento después, Naruto chasqueó los dientes irritado. No lo suficiente, necesito abrirlo. ¿Qué quieres decir con Ope? Ella siseó mientras una quemadura fría se extendía lentamente desde su cuello, mientras alguien arrastraba grava helada por su piel. Ella no era ajena a un poco de dolor, pero una advertencia podría haber sido agradable. Ahora mismo, se sentía como un espécimen viviseccionado bajo el microscopio. Cuando miró hacia abajo, se alarmó aún más al ver pequeños garabatos negros, como tatuajes en llamas, retorciéndose sobre su piel. Por el brazo, por el pecho y, si lo que sentía era correcto, por el lado izquierdo de la cara. Se vio obligada a soportar ese dolor lento y helado durante unos buenos minutos antes de que Naruto tarareara de satisfacción. Apenas sintió el pequeño pinchazo de la aguja debajo de todo lo demás. «Entendido», murmuró Naruto, colocando una pequeña jeringa de líquido púrpura en una bandeja junto a ella. Mientras miraba, la sustancia en el interior, apenas 1 miligramo por lo que parece, parecía retorcerse y retorcerse de forma poco natural. «Volveré a sellar esto ahora». Sintió que él colocaba su mano en su cuello, donde el sello generalmente estaba restringido, solo para hacer una pausa. ¿Qué? Preguntó nerviosa. Nunca era una buena señal cuando alguien se metía con el sello que la atormentaba desde hacía más de una década, menos cuando duraban. Nada, partes de esto solo parecen familiares. Parpadeó, todavía tratando de no retorcerse por el dolor del sello abierto, pero intrigada de todos modos. ¿Familiar cómo? ¿Familiar como en, podría deshacerme de este familiar? Se odió a sí misma por eso, pero a pesar de sus mejores esfuerzos, sintió un poco de esperanza brotando en su pecho. Se suponía que Uzumaki era un prodigio de las focas. Ella había leído eso en alguna parte, ¿verdad? El mocoso era una especie de maestro de marionetas o algo así, y no había forma de que esas criaturas de madera se movieran con tanta fluidez sin un poco de fuinjutsu. No estoy seguro. Ella sintió brevemente algo como papel presionando contra su cuello, luego con un giro de su mano, sintió que el sello giraba hacia adentro. Le dejó un cosquilleo que le picaba la piel. Luego vino el frío cosquilleo de un pincel de tinta cuando volvió a aplicar el Evil Sealin Shiki. Entonces, comenzó ella después de estar segura de que él había terminado. ¿Tienes todo lo que necesitabas? Su voz salió con menos veneno de lo que pretendía. Se sintió agotada por todo el procedimiento. Eso aún está por verse. Bien, ella se giró en su lugar y trató de lanzarle una justo entre los ojos, solo para encontrar su puño atrapado por su extraña mano gris, sus helados ojos azules perforándola. No hagas eso. Ella le devolvió la mirada con un calor similar, frunciendo el ceño. No me gusta sentirme como un sujeto de prueba con el que experimentar. Entonces, cuando vengas aquí, actuando como Orochimaru 2.0 y esperando que tome todo lo que haces acostado, estoy seguro de que golpearé un par de veces. Recordatorios en esa cúpula rubia tuya. Sus ojos simplemente se entrecerraron. No me compares con él. No actúes como él entonces. ¿Por qué tienes que estar enojado exactamente ahora, eh? Yo soy el que tuvo que pasar por un juego de operaciones, jugando como el tablero. El barniz frío finalmente se agrietó cuando Naruto se giró abruptamente en el lugar y golpeó la pared, enviando grietas a través del yeso y dejando una impresión en forma de puño cuando tiró del brazo hacia atrás. Se quedó allí de pie, respirando profundamente, antes de enderezarse y tomar la jeringa. No tengo tiempo para esto. Me acaban de robar a mi aprendiz, y no había nada que pudiera hacer para detenerlo porque el hombre que la secuestró es casi imposible de rastrear. Lo que puedo hacer es encontrar una maldita cura para el veneno que está matando al líder de este pueblo. Entonces, si la gente simplemente se callara, se apartara de mi camino y me dejara hacer esto, yo podría. Fue interrumpido por el tañido de una campana en todo el pueblo, 3 notas largas y profundas que parecían hacer a un lado todos los demás sonidos. Dejó un silencio sofocante a su paso y, como uno solo, el pueblo entero pareció respirar profundamente, expectante. El Hokage estaba muerto.
Jiraiya encontró a Naruto exactamente donde esperaba que estuviera el adolescente, en los laboratorios del hospital, leyendo algunas notas sobre el mostrador. ¿Quemando el aceite de medianoche?, preguntó con el fantasma de una sonrisa. No podía reunir la energía para mucho más que eso. Naruto se giró y miró por la ventana, notando el hecho de que era más de medianoche. Había perdido por completo la noción del tiempo y tenía las sombras debajo de los ojos para probarlo. Bueno, más de lo habitual de todos modos. Volvió su atención a Jiraiya en su lugar, logrando una buena mirada al hombre. Parecía cansado, sin nada de su habitual actitud optimista. Naruto supuso que eso era de esperar después de ver a su sensei, uno de los shinobi más grandes que jamás haya existido, morir en su cama de hospital como un anciano frágil. Ninja no debería salir de esa manera. El Hokage no debería haber salido de esa manera. Dime que no estás todavía trabajando en el antídoto, ¿verdad?, preguntó el hombre, mirando el equipo al lado de Naruto. No, admitió el rubio, ganándose un suspiro de alivio del hombre. Terminé eso hace horas. Todavía era demasiado tarde para salvar al Hokage, pero su orgullo no le permitiría no seguir adelante de todos modos. Él estaba en lo correcto. Examinar la forma inactiva de la enzima, después de confirmar que era una cepa mutada de la utilizada en el veneno de Sandaime, había revelado exactamente qué receptores químicos necesitaba bloquear para restringir su capacidad de absorber energía natural del medio ambiente. 47 minutos. Esa era la diferencia entre Sarutobi y Hiruzen viviendo y muriendo. ¿Por qué torturarte así?, preguntó Jiraiya. El conocimiento de que su sensei podría haber sobrevivido, si hubieran sabido mejor, si hubieran sido más rápidos, si la descontaminación de su habitación hubiera sido más completa, cualquier cantidad de razones, no era más que una carga. Naruto no respondió, volviendo a las notas en el mostrador. Jiraiya sospechó que la única razón por la que aún no se había ido a casa era porque estaba demasiado absorto en lo que fuera que estaba haciendo como para hacer el esfuerzo de caminar de regreso. Se movió para mirar por encima del hombro del adolescente, solo para suspirar. Reconocería esas notas de sello en cualquier lugar, y chico, si estás tratando de encontrar una manera de quitar el sello de maldición de Orochimaru, estarás pasando más de una noche. Debería saber que el maldito Mitsurumoe le había dado noches inquietas durante semanas después de que lo tuvo en sus manos por primera vez. Parecía que Naruto había hecho una copia cuando abrió el de Anko, aunque estrictamente el diseño sin ninguna funcionalidad. No estoy tratando de quitarlo, murmuró irritado el rubio, señalando distraídamente una sección del diseño que había causado a Jiraiya nada más que consternación en el pasado. Estoy tratando de averiguar por qué esta parte me parece tan familiar. No puedo ayudarte, chico. Orochimaru y yo probablemente estemos nivelados cuando se trata de Fuinjutsu, pero fuimos en direcciones muy diferentes. Mientras que yo me concentré en los aspectos más prácticos, sellado, explosivos, tratando de replicar lo impío. Prodigiosa obra de su alumno, siempre se interesó más por lo abstracto. Y así es exactamente como describiría la función del sello de maldición, porque no importaba en qué ángulo se acercara, la maldita cosa no tenía sentido. ¿Pedí tu ayuda?, dijo Naruto, justo cuando uno de sus clones saltaba por la ventana y depositaba una pequeña pila de papeles a su lado. Jiraiya conocía esa mirada. Había usado la misma expresión después de enterarse de la muerte de Nawaki y el ataque del Kyuubi. Era la mirada de alguien que iba a trabajar hasta conseguir lo que quería o caer exhausto. También sabía, si el niño era como él, que no había nada que pudiera decir para sacar a Naruto de eso. ¿Qué es eso?, preguntó, refiriéndose al fajo de papeles que Naruto estaba hojeando distraídamente. Naruto solo le lanzó una mirada de disgusto por un segundo antes de volver a eso, probablemente dándose cuenta de que Jiraiya no iba a entender la indirecta y marcharse. Varios Fuinjutsu Shiki que he recopilado a lo largo de los años que no he tenido tiempo de examinar por completo o que he considerado sin importancia. Sabía que había visto algo así antes. Simplemente no podía precisar dónde exactamente. Espera, intervino Jiraiya de repente, mirando los papeles. Regresa, ¿qué es eso? Naruto encontró la hoja correcta y la sacó de la pila, examinándola de cerca. Uno de los sellos en el cuerpo de Sasori, inscrito dentro de su torso alrededor del zócalo que lo conectaba a su último componente biológico. Supuse que era algún tipo de interfaz en ese momento, pero no pude entender exactamente qué hacía. Sin embargo, ahora que lo miró por segunda vez, estaba seguro de que esto era con lo que su mente estaba tratando de establecer paralelos.
Lo dejó junto a la copia del sello de maldición de Anko y examinó a los dos uno al lado del otro. Jiraiya agarró una silla para unirse a él. No es idéntico, reflexionó el hombre mayor, pero mira ahí, esa matriz de kanji. Esa debería ser la interfaz entre el moldeado de chakra consciente y subconsciente. Había visto sellos similares usados en trampas extremadamente complejas que podían replicar ciertos jutsu. Pero ha sido alterado. Sigue siendo una interfaz, pero, ¿entre qué y qué? No, he visto usar estos kanji antes. Naruto murmuró, agarrando el cuaderno donde guardaba su conocimiento más concreto de Fuinjutsu. Lo abrió por la página correcta de memoria. Es algo así como los sellos teorizados por Nidaime para almacenar chakra médico para los equipos de campo. ¿Ves? Estaba tratando de encontrar una interfaz entre la mitad espiritual de chakra y el cuerpo, para evitar el límite de Aiflik cuando la regeneración celular normal es estimulado. Si recordaba bien, Tsunade había creado algo similar. La ceja de Jiraiya se elevó, sin darse cuenta de cuán profundo había llegado Naruto con su estudio de Fuinjutsu. Lo que no sabía era que, a pesar de que solo lo veía como un medio para un fin para sus títeres, Naruto tenía muchas ideas sobre lo que podía hacer que hicieran sus títeres. Si bien la mayoría fracasó como inviable, Naruto a menudo probó las ideas exhaustivamente antes de llegar a esa conclusión. Fue así como terminó vinculando sus sistemas de chakra artificiales con los músculos sintéticos de Sasori, a pesar de que deberían haber sido dos sistemas dispares que se habría visto obligado a controlar por separado. Así que dices que Orochimaru está tratando de almacenar energía espiritual pura en el sello maldito. Tenía una especie de sentido, si Senjutsu estaba involucrado. Extraer energía natural era extremadamente peligroso sin el entrenamiento adecuado para equilibrarlo con el chakra de uno, por lo que si Orochimaru pudiera encontrar una manera para que el sello hiciera eso por el usuario, tendría un ejército de monstruos casi imparables a su entera disposición. Y llama. Excepto que, por lo que había visto, la mayoría de los usuarios de sellos malditos eran cualquier cosa menos estables. No, solo se parece a la estructura de ese Shiki, los kanji son diferentes, más complejos. Eso fue confuso, porque almacenar energía espiritual sin moldear, de ser posible, habría sido un logro increíblemente complejo. Si Orochimaru estaba tratando de contener algo aún más difícil, incluso más abstracto que eso, ese bastardo, murmuró Jiraiya, con los ojos muy abiertos. Él no podría haberlo hecho. Casi empujó a Naruto fuera de su camino en su intento de escudriñar los dos diseños diferentes, murmurando para sí mismo mientras avanzaba. Sí, si él quisiera, tiene sentido sí, existen las conexiones, pero el almacenamiento es, entonces usó eso para, golpeó las manos sobre la mesa, sonriendo más ferozmente de lo que Naruto lo había visto nunca, los ojos prácticamente bailando con ira triunfante. Te tengo esta vez, bastardo. No soy un servicio de alquiler, ¿sabes? Gruñó Anko, una vez más se quitó el abrigo para que Jiraiya y Naruto pudieran hurgar alrededor de su sello. Como si eso no hubiera sido lo suficientemente molesto sin la presencia del superpervertido autoproclamado más grande del mundo. Ella ya lo había sorprendido mirando sus senos cubiertos de malla más de una vez, y apenas habían comenzado. Bien, ¿por qué no te vamos a pagar? Disparó Naruto distraídamente, revisando una y otra vez los diseños que Jiraiya había pasado toda la noche elaborando. Para el trabajo de una sola noche, fueron increíblemente impresionantes. Naruto podría haber sido muy leído en Fuinjutsu, habiendo incursionado en un poco de casi todo en el curso de su estudio, pero no podía negar la experiencia de Jiraiya en lo que el hombre era bueno. Sin embargo, eso no significa que no serás compensado, intervino alegremente el hombre mayor. Sin embargo, había un borde en su alegría, uno que Anko reconoció fácilmente. Compartió esa misma expresión cuando estaba a punto de vengarse. Teniendo en cuenta que ella era el tema de sus servicios actuales, no la llenaba de consuelo. ¿Te gustaría ayudar a localizar a Orochimaru, Anko? Más de lo que quiero un suministro de dango de por vida, una invitación al complejo Hyuga para una de sus ceremonias de té y la flexibilidad para comer yo mismo. Tanto Jiraiya como Naruto pausaron lo que estaban haciendo para mirarla de manera extraña. ¿Qué? Me gustan las ceremonias del té. Ninguno de los dos estaba dispuesto a tocar eso con un poste de 10 pies y sabiamente siguieron adelante. Entonces, ¿de qué se trata esto de todos modos? Pensé que estaba bastante establecido que la cara de serpiente era más resbaladiza que una anguila con mantequilla. Nada de lo que hemos hecho antes ha funcionado para rastrearlo.
Lo sabría, desde que fue abandonada con este chupetón maldito, había estado adaptando sus habilidades para rastrear y perseguir hasta el punto en que probablemente era más confiable que un Inuzuka Nindok. Sí, bueno, cara de serpiente finalmente cometió un error. Resulta que dejó una huella, en cierto modo, en el sello maldito que, con un poco de trucos, podemos usar para rastrearlo directamente. Naruto se burló de eso. Ciertamente era una forma de decirlo. Jiraiya había decidido que era mejor no dejar que Anko supiera que Orochimaru esencialmente había cortado un pedazo de su propia alma y se la había clavado en el cuello. ¿Por qué razón? Solo Kami lo sabía. Sin embargo, fue un golpe de suerte para ellos. Muchos fuinjutsu avanzados se basaban en propiedades simpáticas, razón por la cual el shiki usado para sellar tendía a ser impar, por lo que el chakra no entraría en un patrón de resonancia y derribaría toda la matriz. Del mismo modo, los sellos de barrera tendían a tener un número par precisamente por la razón opuesta, de modo que el chakra resonante pudiera fortalecerse con una entrada limitada del usuario. En este caso, el hecho de que tuvieran un pequeño fragmento del alma de Orochimaru significa que, con un pequeño ajuste en el sello de la maldición, podrían usarlo para rastrear otras partes de la esencia inmortal del hombre. O lo que sea que haya sellado, Naruto no estaba completamente convencido de todo este asunto del alma. De cualquier manera, debería llevarlos directamente a él. Sin atajos. Sin esconderse. Orochimaru se había confiado demasiado y cometió un error que estuvo a punto de morderlo en el trasero metafísico. Naruto solo estaba molesto porque no podían hacer algo más cruel con el alma del hombre directamente. ¿Qué diablos estás esperando entonces? Anko dijo, obteniendo una sonrisa maliciosa mientras inclinaba la cabeza para hacer que su cuello fuera más accesible. Abre a este bastardo y ponte a tocar el violín. Hizo una pausa momentánea, la sonrisa se tornó desconcertada. Deja Abu. Se sacudió y le hizo un gesto a Jiraiya para que comenzara. Vamos ya, ¿qué necesitas de mí? Un poco de paciencia y, desafortunadamente, un poco de dolor. El hombre respondió. Esto probablemente va a doler. Por un momento, los ojos de Anko se oscurecieron. Dudo que pueda ser peor que 15 años de dolores, pesadillas y remordimientos. Naruto saltó del mostrador y aplaudió. Solo hay una forma de averiguarlo. Exclamó con alegría forzada. Cuando recibió miradas fijas de los otros dos, se encogió de hombros. ¿Atmósfera equivocada? El protocolo de la misión se volvió algo borroso en ausencia de un Hokage en funciones. Es decir, tal cosa nunca había sucedido en la historia de Konoha. Tobirama estaba programado para ser el Nidaime mucho antes de la muerte de su hermano, e Hiruzen fue elegido justo antes de la muerte prematura de su propio sensei. El Sandaime había estado allí para recuperar las riendas después de que el Yondaime se sacrificara, pero no había designado a otro sucesor antes de finalmente sucumbir a su herida. En ese sentido, no estaba claro quién estaba exactamente a cargo hasta que se eligió a otro Hokage, lo que llevaría tiempo. El comandante Anbu ya tenía sus responsabilidades, y Shikaku estaba tomando el relevo del papeleo, para disgusto de Nara, pero ninguno de los Kage era material. Tsunade había dejado la aldea casi en el momento en que pasó Hiruzen, a lo largo de la aldea dejando escapar suspiros de alivio, por lo que, como el último estudiante que quedaba del Sandaime, Jiraiya fue arrojado sin contemplaciones al centro de atención. Utilizó su poder recién descubierto y completamente no deseado para autorizar esta pequeña excursión. Por la consideración de cualquiera, era un grupo de caza bastante pequeño, considerando su presa. Sin embargo, demasiados y se arriesgaron a dar una propina. Además, Konoha una vez más había sido lanzado a toda marcha para proyectar su fuerza incondicional frente a la muerte de su líder y pocos estaban disponibles. Así fue como el ninja de la hoja se lamentó, al estar a la altura de la memoria de su líder. Aún así, estaba lleno de hábiles agentes Anbu que tenían experiencia previa en el trato con las diversas abominaciones de Orochimaru, ya que Jiraiya les aseguró que cualquier base de su ex compañero de equipo estaría repleta, así como Naruto, Anko y el hombre mismo. No era estrictamente profesional permitir agentes con una vendetta personal en tal misión, pero ninguno de los tres se sentía tan profesional cuando Anko los condujo a un pequeño bosque húmedo, en lo profundo de Rice Country. Ella siseó de dolor, moviendo los hombros en un intento de aliviar el constante dolor que solo crecía a medida que se acercaban a su antiguo mentor. Lo que sea que Naruto y Jiraiya le hayan hecho a su sello, esencialmente lo hizo más doloroso cuanto más se acercaban a otro fragmento del alma de Orochimaru.
En este momento, se sentía como si estuviera tratando de quemar un agujero muy estilizado a través de su carne, y la idea la hizo sonreír a pesar del dolor. Está cerca. Tenía que serlo. Un poco más y el dolor sería debilitante. Jiraiya la complació canalizando un pequeño chakra en el sello que estaba inscrito alrededor de su marca de maldición, aliviando el dolor. Ya no lo necesitaban. Jiraiya levantó una mano y los Anbu inmediatamente se desplegaron para localizar la entrada. No tomó mucho tiempo encontrar. Orochimaru no era más que predecible en su arrogancia. Una gran roca había sido ligeramente esculpida para parecerse a la boca de una serpiente bostezando. Fácilmente pasado por alto si uno no sabía qué buscar. El pequeño equipo se filtró, ahora con Jiraiya tomando el punto. Conocía mejor a Orochimaru y sabía qué esperar de las bases del hombre. De vez en cuando se vieron obligados a detenerse para que Jiraiya pudiera desactivar ciertas medidas de seguridad que los habrían delatado. Desde cerca de la parte trasera del grupo, Naruto estaba impresionado. No estaba seguro de haber encontrado algunos de esos. Era un recordatorio de última hora de con quién estaban tratando aquí. Si bien sabía que era fuerte con respecto al orden jerárquico de la aldea, sabía que cualquier pelea con Orochimaru sería nada menos que una tarea difícil, gane o pierda. Pero no era por eso que estaba aquí. Jiraiya le indicó al grupo que se detuviera, y los Anbu inmediatamente se desplegaron en formación bien practicada alrededor del simple corredor de madera. Naruto agradeció a Kami. Las interminables paradas y arranques a través de los monótonos pasillos en forma de cheurón se habían vuelto terriblemente aburridos. Ni siquiera se habían topado con un guardia de ningún tipo todavía. Utilizando uno de sus propios cabellos, endurecido con la fuerza del acero, Jiraiya hábilmente abrió la cerradura de la primera puerta con la que se encontraron, ubicada en el costado del corredor frente a un simple nicho iluminado por velas. Resultó que su precaución fue en vano, ya que resultó ser solo un laboratorio bien iluminado pero sin vigilancia. Naruto se filtró en último lugar, dejando a un par de Anbu en el pasillo, y levantó una ceja al ver quién estaba atado con correas en el medio de la habitación. Anko estaba haciendo una mueca a su lado, haciendo todo lo posible por no mirar, y por una buena razón. Idan, porque conocía la apariencia de ese hombre de memoria después de mirar su foto durante 2 años, yacía en una mesa de metal en medio del estéril quirófano. Toda su cavidad torácica había sido abierta, separada por 2 grandes abrazaderas de metal. A su alrededor, sus órganos habían sido extirpados quirúrgicamente y dejados flotar en frascos de vidrio de diferentes tamaños. Sin embargo, al acercarse, Naruto pudo ver que, incluso mientras miraba, las partes que faltaban del antiguo miembro de Akatsuki estaban volviendo a crecer lentamente. Se inclinó más, tratando de ver bien el tejido uniéndose, solo para retroceder bruscamente cuando los ojos de Idan se abrieron de golpe. Intentó forcejear en el lugar, emitiendo gorgoteos sangrientos mientras los miraba con los ojos muy abiertos e inyectados en sangre, pero estaba bien sujeto con correas de cuero. Apenas podía moverse en su lugar. Por el aspecto de las cosas, estaba tratando de gritarles algo. Como era de esperar, aunque sin éxito, su diafragma flotaba en un líquido verde a su derecha. Planteaba la pregunta de cómo el hombre estaba consciente, y mucho menos vivo. Naruto agarró la muñeca de un Anbu mientras intentaba desatar al fanático de cabello plateado, llamando la atención del hombre detrás de la máscara. No. Estoy de acuerdo con el niño, seguimos adelante, murmuró Jiraiya. Estaba claramente disgustado por la vivisección viva que estaba ocurriendo, repetidamente, por el aspecto de los estantes de órganos a su alrededor, pero el brillo en sus ojos le dijo a Naruto que sabía exactamente quién era. ¿De qué estás hablando? Anko interrumpió, mirándolos a los dos. No podemos dejar a este tipo así. Este tipo, aclaró Naruto, burlándose de Idan que luchaba, es el mismo lunático que mató a Kamichi Chouza y muchos otros durante el ataque hace 2 años. Se preguntó si el cultista había estado aquí todo este tiempo. No es de extrañar que hubiera parecido desaparecer de la faz de la tierra. La mirada en el rostro de Anko no podría haber cambiado más rápido, transformándose en una fría mueca. Fóllalo, vamos. Idan simplemente les gritó en silencio, y Anko aprovechó la oportunidad para escupir directamente en su boca abierta, resoplando con rencor mientras salía de la habitación. Me gustaba Chouza. Siempre traía las mejores raciones en las misiones. Vieron cosas mucho más horribles como esa mientras recorrían las instalaciones. Habitaciones llenas hasta los topes de partes de cuerpos humanos, otras con jaulas que contenían gruñidos, apenas humanos con extremidades deformadas y moteadas de gris.
Afortunadamente, algunos eran solo la tarifa normal para una base subterránea. Incluso se encontraron con un cuartel, lleno de camas rígidas e incómodas, a pesar de que todavía tenían que encontrarse con otra alma que no fuera un sujeto de prueba o que estuviera muerta. La falta de oposición solo se volvió más espeluznante a medida que profundizaban, y los pelos de la nuca de Naruto se erizaron cuando se acercaron al final de un largo corredor, ahora a docenas de pies debajo de la superficie. Anko se movió incómoda, haciendo una mueca y sosteniendo su cuello. Jiraiya renunció a la sutileza esta vez, simplemente abrió la puerta de golpe para revelar una habitación grande, al estilo de un anfiteatro, construida alrededor de una gran depresión en el suelo. Podría haber parecido una especie de arena de gladiadores si no fuera por el equipo médico que abarrotaba la plataforma en el medio. Orochimaru estaba encorvado sobre una mesa, sin siquiera molestarse en girarse mientras continuaba con su trabajo. Entonces, ¿finalmente lograste encontrarme, Jiraiya?, reflexionó con su voz caprichosa y afeminada, dejando caer algo en una bandeja a su lado con un ruido. Casi podría haber quedado impresionado, si no te hubiera llevado más de 20 años. Con lánguida gracia, se enderezó y se hizo a un lado, sosteniendo algo hacia la luz. Era inequívocamente un ojo humano, pálido y sin un iris o una pupila definidos. En el momento en que el grupo reunido lo vio, casi se derrumbaron cuando una presencia malvada y repugnante pareció golpearlos como un peso de plomo. Jiraiya se giró con los ojos muy abiertos para ver a Naruto mirando con odio hacia adelante, los ojos reducidos a finas rendijas rojas y marcas de bigotes convertidas en cicatrices irregulares negras. Una presencia vil e inconfundible salió de él en oleadas, levantando su cabello puntiagudo por la pura presión. «Bastardo», gruñó el adolescente, la voz parecía reverberar de manera antinatural como si estuviera superpuesta a otra. «Te mataré», rugió mientras se lanzaba hacia adelante en un borrón rojo, más rápido de lo que Jiraiya había visto moverse al rubio. Se disparó a través del espacio abierto como un Inuzuka salvaje, corriendo a 4 patas y dejando cortes visibles en el suelo donde tocaron sus manos. Sin embargo, en el momento en que trató de saltar sobre Orochimaru, de repente algo se interpuso entre ellos. Los dedos con garras de Naruto rasparon inútilmente contra él con un chillido de metal torturado. Kakuzu no perdió el tiempo en agarrar al Jinchuriki fuera de control por el cuello, la piel brillando de un gris oscuro como el metal vivo, y lo arrojó al otro lado de la habitación. Una vez más reducido a un proyectil viviente, el vuelo de Naruto esta vez estuvo lejos de ser controlado. Se estrelló contra una pared del fondo y siguió adelante, chocando contra la piedra hacia la habitación de más allá. Kakuzu ni siquiera echó un vistazo a Orochimaru antes de marcharse tras él, ni siquiera aminoró la marcha cuando Jiraiya agitó su cabello, enviando una andanada de cabellos afilados como Senbon. El golpeteó inofensivamente contra su piel metálica, apenas eliminando al hombre mientras desaparecía por el agujero tras su presa. Jiraiya hizo ademán de seguirlo, pero la voz de Orochimaru volvió a sonar en el espacio cerrado. ¿Te fuiste tan pronto, Jiraiya? ¿Me equivoqué al pensar que estabas aquí por mí? Si no lo estaba, gruñó Anko, tronándose los nudillos y sacando 2 kunai, entonces seguro que lo estoy. Orochimaru simplemente inclinó la cabeza, adoptando una extraña pequeña sonrisa que brilló con diversión apenas reprimida. Anko-chan, adorable como siempre. ¿Vienes a una sesión de entrenamiento de tu sensei? Estaría más que feliz de darte una lección a ti y a todos tus amiguitos. Los ojos de Jiraiya se movieron entre el agujero que se desmoronaba en la pared y la creciente tensión entre Anko y Orochimaru. En un abrir y cerrar de ojos, supo quién necesitaba más su ayuda y, con un rápido murmullo de lo siento, chico, se volvió hacia su antiguo compañero de equipo. Naruto podía arreglárselas solo, y si no podía, el Kyuubi seguramente podría hacerlo. La mano de Naruto se cerró en un puño mientras yacía en los escombros que su cuerpo había hecho al atravesar la pared. Uñas afiladas, más parecidas a garras, cavaron pequeños cortes en su palma que sanaron tan rápido como pudo hacerlos. Tomó una sola respiración larga y profunda, antes de exhalar de nuevo. Con él se fue la atmósfera opresiva que lo envolvía, y sus rasgos volvieron lentamente a la normalidad mientras se levantaba. Kakuzu parecía haberlo arrojado a un gran espacio abierto con balcones que bordeaban las paredes. Le recordaba la arena preliminar de sus exámenes de Chunin, y por la sangre que manchaba el suelo y las paredes, asumió que tenía una función similar aquí. Gracias por eso, dijo mientras se levantaba, tronándose el cuello. No estaba pensando muy claramente, y voy a necesitar todas mis facultades para enterrarte.
Kakuzu se burló desde detrás de su turbante especializado, abriéndose paso entre los escombros esparcidos por el suelo. Deberías haber seguido usando el chakra de la bestia. De lo contrario, será demasiado corto. Gracioso, reflexionó Naruto mientras lanzaba su brazo hacia un lado, desenredando y abriendo a Inari en un movimiento suave. Estaba pensando en algo similar. Kakuzu observó desapasionadamente a la marioneta zorro, evaluando la esbelta figura que era casi tan alta como él. Aparentemente satisfecho, hizo crujir sus dedos ruidosamente y sonrió bajo su cobertor. Tashino Naruto. Ahora que Akatsuki se ha ido, no tengo que preocuparme por perderme tu recompensa de 45 millones de ryo. ¿Eso es lo que está haciendo en estos días? El rubio reflexionó con indiferencia, plenamente consciente de cuál era su precio en el mercado negro. Sus rasgos se transformaron en una máscara fría cuando dio un paso atrás, dejando que Inari tomara su lugar al frente. Tal vez es así por una razón. El antiguo Takinin simplemente se burló, gruesas cuerdas negras retorciéndose bajo su piel con impaciencia. La arrogancia de la juventud. ¿Tú crees? Fue interrumpido a mitad de la oración cuando Inari se lanzó hacia adelante con una velocidad que lo sorprendió. En menos de un segundo ella estaba de repente en su rostro, con las garras preparadas para un golpe violento. Ni siquiera se movió, y una vez más el ataque resultó ineficaz, raspando inofensivamente su piel ahora débilmente reflectante. Eso fue suficiente para sorprender a Naruto. Estas eran las mismas garras afiladas y lo suficientemente fuertes como para romper con fuerza el kaiten de un Hyuga experimentado. Kakuzu apuñaló su mano hacia adelante e Inari fluyó a su alrededor como agua, las colas azotando con el mismo impulso solo para golpear inofensivamente contra la piel de acero del hombre. La sonrisa de Kakuzu solo creció ante los débiles ataques y continuó golpeando a la marioneta flexible. Sin embargo, donde demostró ser invulnerable, Inari demostró ser intocable, y sus golpes con la mano afilada fallaron siempre. Un clic débil, casi inaudible, sonó desde la base de su columna vertebral cuando una de sus colas se erizó visiblemente. La próxima vez que dio la vuelta, los pelos a lo largo de un lado sobresalieron abruptamente hacia afuera, aplanándose hasta que la cola parecía una cuchilla afilada. Un zumbido llenó el aire cuando el apéndice se cargó con Raitón Chakra. Aún así, cuando la cola recién cortada golpeó a Kakuzu, solo logró enviar pequeños arcos de electricidad a lo largo del cuerpo de Kakuzu. Casi le dio a Kakuzu la oportunidad de agarrarla, pero la ágil marioneta se lanzó hacia atrás justo a tiempo. Eso fue inesperado. Naruto había leído los informes posteriores a la batalla de todos los ninjas que se enfrentaron a los miembros de Akatsuki durante la invasión. Los de Kakuzu le informaron que el hombre usaba criaturas enmascaradas autónomas formadas a partir de su Kinjutsu, el Hyungu y un corazón vivo. Se suponía que cada uno poseía una naturaleza de chakra diferente, incluido el que guardaba en su pecho, que proporcionaba una sólida protección basada en la tierra. Hinata se las había arreglado para pulverizarlo con un golpe de palma Hyuken, pero el Raitón Chakra debería haber funcionado igual de bien. Por otra parte, esta defensa no se parecía a ningún jutsu de tierra que hubiera visto nunca. ¿Recién ahora te estás dando cuenta de a qué te enfrentas exactamente? Kakuzu se burló cuando algo se abultó en su espalda. Una de sus máscaras salió disparada de su cuerpo, formando una criatura parecida a un pájaro larguirucho de sus hilos negros. Atravesó el aire directamente hacia Naruto, abultándose grotescamente alrededor de lo que debería haber sido su cuello. Futon. Atsugai, gruñó Kakuzu cuando su títere enmascarado lanzó una pared de aire increíblemente presurizado directamente hacia el rubio. Sin embargo, no estaba indefenso, y en un destello blanco, Inari estaba de vuelta a su lado, con una cola diferente erizada. Sus manos con garras destellaron a través de sellos de mano antes de retroceder, imitando la acción, sino realmente respirando. Katon. Kaki no Jutsu, respondió Naruto cuando Inari exhaló una enorme esfera de llamas al rojo vivo. En el momento en que golpeó la técnica del viento, se hinchó más allá de su tamaño ya ridículo, se volvió blanco y se estrelló contra el lado de la habitación de Kakuzu con la fuerza de un tren. La explosión sacudió las instalaciones, haciendo que las luces parpadearan por unos momentos antes de que el polvo comenzara a asentarse. Kakuzu salió del humo sin ser ni siquiera chamuscado. Incluso su ropa estaba intacta. Pero ese no era el objetivo de la demostración. Podemos jugar el juego de Jutsu todo lo que quieras, gritó Naruto con una sonrisa, pero cualquier cosa que me arrojes, puedo regresar con el elemento superior.
Como para demostrarlo, 4 de las colas de Inari se erizaron a la vez, crepitando, humeando, humedeciéndose y oscureciéndose una tras otra en un ciclo rápido. Había leído mucho sobre Kakuzu y estaba seguro de que Inari podía igualar sus elementos golpe por golpe. Sus otros títeres podían usar cualquier jutsu con el que estuviera familiarizado, pero solo con su propia habilidad. Inari era diferente. Cada una de esas 4 colas estaba imbuida de una afinidad elemental diferente, usando la misma técnica que había usado para entender cómo funcionaba la habilidad de Conan. Cada uno contenía una cantidad limitada de chakra elemental, cierto, pero solo limitado en sus términos. Cada uno tenía más que suficiente para docenas de jutsu de sus respectivos elementos antes de que fuera necesario rellenarlos. El único elemento que quedó fuera fue el viento, porque él tenía eso cubierto muy bien. «Suenas bastante seguro», dijo Kakuzu. Sus otras 3 máscaras se liberaron de su espalda y se convirtieron en criaturas extrañas y mal definidas. «Pero no eres el único que ha crecido y aprendido desde ese asalto». Su sonrisa se volvió maligna cuando la más grande de sus criaturas caminó hacia adelante, pareciéndose a un oso grotescamente obeso sobre sus patas traseras. «¿Crees que estoy al servicio de Orochimaru por el simple hecho de hacerlo?». La máscara de porcelana que descansaba sobre la masa de hilos negros se abrió, el aire a su alrededor ya brillaba por la neblina de calor. Naruto preparó a Inari para contrarrestar con una técnica de agua, solo para que sus ojos se abrieran cuando la máscara roció abruptamente una gota de magma líquido, dejando un rastro de roca fundida en el suelo que lo obligó a él y a su títere a lanzarse en direcciones opuestas para evitar. Ninguna técnica de agua iba a dominar eso. Iton. Kazan Funka, murmuró Kakuzu con una sonrisa de superioridad. Orochimaru me paga bien, pero mi verdadera recompensa son los corazones poderosos que me proporciona. No tienes ninguna posibilidad, Jinchuriki, soy tu superior en todos los sentidos. No, murmuró Naruto mientras se volvía a poner de pie, asegurándose de que Inari no había sido golpeado. Ella era un estudio, pero él no quería probarla contra la lava real de todas las cosas. Lo que eres, me está cabreando. Una respuesta esperadamente infantil, respondió su oponente, cruzando los brazos con confianza. Ahora, trata de no derretirte demasiado, necesito que tu rostro sea reconocible para la oficina de recompensas. Fin del capítulo. Si les gustó, suscríbanse y activen la campanita.